Sí, buen día. En este video estaremos hablando sobre los fundamentos de un lenguaje de programación. ¿Sí? Hablaremos de conceptos fundamentales a todos los lenguajes de programación y luego entraremos en detalle en las particularidades de Python. Así que comencemos. ¿Sí? Los objetivos son que ustedes, una vez vean el video, puedan definir y explicar los conceptos fundamentales que son inherentes a un lenguaje de programación, a cualquier lenguaje de programación. Además, que puedan enumerar y describir los 4 tipos de oración en Python y que puedan enumerar y describir las 4 estructuras básicas de flujo de control de un algoritmo y programa. Estos son estructuras básicas, son 4 que indican cómo fluye el control de las instrucciones, ya bien sea en un algoritmo, se llaman instrucciones en un algoritmo, en un programa se llaman oraciones. ¿Bien? Así que también otro objetivo es definir, que el estudiante pueda definir, explicar y diferenciar los conceptos de sintaxis y semántica de un lenguaje de programación. Quizás sea prudente cuando hablamos de un lenguaje de programación, si es nuestra primera experiencia con un lenguaje de programación, pues pensar en un lenguaje natural, como el que usamos para hablar de diario, como el español, el inglés, el francés, etc., ¿no? Porque tienen algunas cosas en las que son similares. Pues comencemos. Los conceptos fundamentales que vamos a discutir básicamente es qué cosa es un programa de computadora, qué cosa es un lenguaje de programación, lo voy a abreviar como LP, la sintaxis de un lenguaje de programación y la semántica de un lenguaje de programación. Como dijéramos, los lenguajes naturales, como el español, pues tienen una sintaxis y una semántica, y también los lenguajes de programación la tienen. También veremos lo que es una oración en un lenguaje de programación, discutiremos los 4 diferentes tipos de oraciones que tiene Python, y como dijimos, las estructuras básicas de flujo de control, de cómo fluye el control en un algoritmo. El flujo de control quiere decir el flujo de las instrucciones de un algoritmo o de las oraciones en un lenguaje de programación. Así que eso es básicamente lo que se quiere decir con estructuras básicas de flujo de control, que son 4, las vamos a ver próximamente. ¿Sí? Vamos a empezar por el programa de computadora, pues básicamente podemos definirlo como una colección de oraciones que son ejecutadas por una computadora para llevar a cabo una tarea específica, un proceso específico, ¿no? ¿Bien? Está escrito en un lenguaje de programación. Vimos que habían 3 niveles: lenguajes de alto nivel, lenguajes de bajo nivel y lenguajes de máquina. En este caso estamos hablando de lenguajes de alto nivel. Y usualmente, pues la persona que codifica o escribe estos programas, la palabra correcta es codificar, porque estamos escribiendo en un código, pues se le llama programador. ¿Qué es un lenguaje de programación? Pues pensemos, como dije anteriormente, en un lenguaje natural como nuestro español, inglés, italiano, francés, etc. Pues es un conjunto de palabras reservadas y otros componentes, y además de unas reglas gramaticales que rigen la codificación o la construcción de oraciones correctas. En este caso estamos hablando de oraciones correctas en un lenguaje de programación, pero sería en el caso de un lenguaje natural, pues serían oraciones correctas en un lenguaje natural. En otras palabras, en los lenguajes naturales usted tiene nombres, verbos, adjetivos, pronombres, etcétera, símbolos de puntuación, y usted lo combina de tal manera que produzcan unas oraciones que estén correctas, sintácticamente correctas, ¿no? Las oraciones de un lenguaje de programación conforman lo que llamamos un programa, que, como dijimos, es un conjunto de oraciones que instruye a una computadora a llevar a cabo una serie de operaciones para resolver un problema en particular. Recuerden claramente que, como ustedes ya saben, que los lenguajes de programación, si son de alto nivel, necesitamos un traductor que los traduzca al lenguaje de máquina. Y hay 2 tipos o categorías de traductores. Una es el compilador y otra es el intérprete. En el caso del Python que estamos viendo, utilizamos un intérprete. El lenguaje de programación, usualmente cuando hablamos de lenguaje de programación nos referimos a los lenguajes de alto nivel. Ya vimos en el capítulo 1 de su texto de Starting Out with Python, y hay un listado de ejemplos de lenguajes como Ada, Basic, Fortran, COBOL, etc., ¿no? Algunos de estos ustedes los reconocen. El Basic
si quieren saber lo que es. Ada es el nombre de Ada Lovelace, que recuerdan que se considera la primera programadora, que trabajaba junto a Charles Babbage, que Babbage hacía básicamente el diseño de la computadora, y Ada el diseño de la programación. El BASIC quiere decir Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, uno de los primeros lenguajes de alto nivel. Fortran y COBOL fueron los primeros. Fortran quiere decir Formula Translation, porque trabaja usualmente las aplicaciones eran de naturaleza matemática, ¿no? COBOL se usa en el contexto de administración de empresas y quiere decir Common, o sea, de las empresas, Common Business Oriented Language. Y así los otros que ustedes más o menos han visto. Bueno, veamos con más detenimiento las dos dimensiones de las que hablamos de un lenguaje de programación o de un lenguaje natural, para usarlo como referencia. Y son la sintaxis y la semántica. Vamos a ver qué quiere decir sintaxis y qué quiere decir semántica. Pero siempre que hablemos de cualquier lenguaje, tenemos que abordar estas dos dimensiones del lenguaje. ¿Sí? La sintaxis, ¿qué es la sintaxis? Pues la sintaxis, como ustedes saben en el español, etc., son unas reglas, un conjunto de reglas que nos permiten combinar o nos rigen, ¿no? Los diferentes componentes de un lenguaje de programación de forma tal que generen oraciones que estén sintácticamente correctas. En el caso de Python, pues los componentes van a ser, por ejemplo, palabras reservadas, van a ser funciones, variables, operadores de diferente tipo, etcétera, que lo vamos a ver más adelante. En el caso de un lenguaje natural, pues serían la combinación del sujeto, los verbos, los adjetivos, etcétera, ¿no? Por otro lado, la otra cara o la otra dimensión es la semántica. La semántica es básicamente el significado de las oraciones de un lenguaje. En este caso, el significado de las oraciones de un lenguaje de programación. Básicamente, lo que hace es que describe el proceso que sigue la computadora al ejecutar las oraciones que componen un programa. Por eso es la semántica, ¿no? Que hace cada oración y cómo eso se va a traducir a operaciones en la computadora. Una oración de un lenguaje de programación es una unidad sintáctica que expresa alguna acción que debe ser llevada a cabo por la computadora, como por ejemplo una oración de entrada, que es el input, una oración de salida, que es el print, una oración de asignación, y así sucesivamente. De otra parte, un programa consiste de una secuencia de oraciones de un lenguaje de programación. Ahora, nosotros dijimos, para un lenguaje natural, ¿cuáles son los componentes? Bueno, pues usted tiene sujetos, verbos, adverbios, adjetivos, etc. En el caso de una oración en un lenguaje de programación, ¿de qué componentes? ¿Cuáles son, por así decirlo, los átomos que forman la molécula que sería la oración? Pues aquí vamos a ver, he marcado en azul, tenemos, en Python en particular, tenemos palabras reservadas, o llamadas en inglés keywords. En Python hay 33 palabras reservadas. Operadores en Python tenemos una diversidad muy grande. Uno de los más comunes es el de asignación. Recuerden que esto no es igualdad, asignación. Operadores aritméticos tenemos varios: la suma, la resta, la multiplicación, la división float o decimal, la división entera, el módulo o residuo y la exponenciación. Operadores relacionales tenemos mayor que, mayor igual, menor igual, igual y no igual. Fíjense que aquí no puede haber espacios en blancos y noten que asignación no es lo mismo que igualdad. También tenemos operadores lógicos como el AND o la conjunción, el y en español, el OR o la disyunción, el O en español, el NOT o la negación, ¿no? O no es cierto que. Tenemos los operandos sobre los cuales operan los operadores, por ejemplo, literales, cuando son números como 5, 3.14, o mensajes como hola, etc. Las constantes, que son tienen unos nombres y no se debe cambiar el valor de ellas durante la programación, y las variables que tienen nombres y no se deben cambiar el valor de ellas durante la programación. ¿Sí? También tenemos una serie de funciones, ya hemos visto algunas de ellas. Estas son las más que hemos utilizado hasta ahora, pero hay muchísimas otras. El print,
para desplegar en la pantalla, el input para leer desde el teclado, el int para convertir algo que no esté en int a int, el float para convertir algo que no esté en float a float, y el format, que recuerdan, es para darle formato cuando vamos a desplegar una cantidad. Símbolo de puntuación, tenemos por ejemplo los dos puntos, los paréntesis, los corchetes y las llaves. Así que estos son los componentes que usted va a encontrar en las oraciones de un lenguaje de programación. Claro, no los va a encontrar todos, pero va a encontrar algunos de ellos. Aquí tenemos un listado de las palabras reservadas en Python. Son 33, aquí están. Claro, es posible que en esta clase no las cubramos todas, pero vamos a cubrir bastantes de ellas, ¿no? Por ejemplo, tienen el false y el true, que es cuando son valores veritativos, ¿no? Si true, etcétera. Tienen ya hemos visto aquí el if y el else, y eso lo estaremos viendo, el for, todo eso veremos muchas de estas más adelante, ¿no? Bien, estructuras básicas de flujo de control. Esto es importante, que entiendan que las estructuras básicas de flujo de control de las oraciones de un programa deben ser secuencias. ¿Qué quiere decir secuencia? Pues normalmente usted empieza por cuál oración en un programa, pues empieza por la primera oración y sigue con la segunda y así sucesivamente. Si no hay nada más que secuencia, pues las ejecuta hasta que llegue a la última. Pero a veces vamos a ver que nos resulta útil utilizar oraciones de selección o decisión, que son los if, else, if, el if, else. Fíjense que en amarillo están las palabras reservadas. Estas oraciones son las que nos permiten tomar una decisión, como por ejemplo, si la persona tiene más de 18, una edad mayor o igual a 18, pues podemos desplegar que puede votar. Si no, pues que no puede votar. Así que estas oraciones, esta estructura básica, que son la selección o decisión, es muy útil en casi todos los programas. Muchas veces tenemos que repetir una gran cantidad de oraciones y por lo tanto utilizamos lo que se llama un ciclo o una repetición. Las palabras reservadas son el while y el for. Finalmente, la última estructura básica de flujo de control son los subprogramas, que se traducen en Python a funciones y utilizamos la palabra reservada def. Así que estas son las 4 estructuras básicas de flujo de control. También podemos hablar de las instrucciones de un algoritmo, estas 4 aplican, o las oraciones de un lenguaje de programación. Secuencia, que es el default, se empieza con la primera y se sigue sucesivamente. Selección o decisión, que nos tomamos una alternativa o un branch, ¿no? La repetición, que repite un conjunto de oraciones, y el subprograma, que nos permite construir, ¿cómo se dice aquí? Subprograma, definiciones de funciones. ¿Bien? Los tipos de oración en Python se dividen en 4 grandes tipos: las oraciones de entrada, que son las de input; oraciones de salida, que son las de output; oraciones de asignación, que son las de assignment. Naturalmente van a tener estas, las de salida. Las de entrada tendrán la función input en Python, las de salida tendrán la función print en Python, las de asignación pues deben tener el símbolo del operador de asignación. Y las oraciones de control pues son la selección o decisión, como estas que están aquí, if, else, son 3, if, else, if, else. La de repetición, que son 2 herramientas, while y for, y la de subprogramas, que es el def. Veamos algunos ejemplos. Bien, aquí tienen un ejemplo de una oración de entrada. Aquí, fíjense, claro, es de asignación también porque se le asigna algo aquí, pero usted está entrando el dato. Fíjense la sintaxis, vean. Aquí tiene un operador de asignación. A la derecha, tienen una función, el operador de asignación. Este es el nombre que va a ser una variable de tipo string. ¿Por qué de tipo string? Porque el input nos devuelve siempre un tipo string. Así que vamos a examinar. Aquí tenemos la función built-in input, va a aparecer en color violeta o lila, ¿no? Y el input nos indica que el usuario va a ingresar algo desde el teclado. Por eso es una oración de entrada. Entonces recuerden que esto es lo que se llama, este es el argumento de input. Las funciones tienen argumentos y los argumentos van dentro de los paréntesis, dentro de los paréntesis. En este caso podría no haber nada, pero es bueno poner lo que se llama el input prompt, que es un mensaje, de tal manera que cuando se pide el input, aparezca un mensaje que el usuario pueda entender lo que se le pide. Vamos a ver cómo trabaja esto.
pues se empieza con la función input, aparece esto en la pantalla y aparece el cursor. Es bueno dejar un espacio en blanco aquí, aparece el cursor al lado, usted entra un valor, por ejemplo, entra el nombre de Ana, cuando le da Enter, pues el teclado recibe eso y lo devuelve y lo recibe nombre. Así que si imprimiéramos nombre, lo que vamos a obtener es, en este caso, en la cadena de caracteres Ana. Así que este es el formato de una oración de entrada y como es de entrada debe tener input. Recuerden que las palabras en color violeta representan funciones built-in, o sea, funciones que Python nos da. ¿Muy bien? Si no hubiéramos puesto el valor de asignación, hubiéramos leído el valor de Anas, pero se hubiera perdido porque no se depositó en ninguna variable. ¿Muy bien? A veces usted no quiere depositarlo. Cuando terminamos el programa que usted dice input, oprima enter para terminar, pues no hace falta asignárselo a ninguna variable porque no lo vamos a utilizar posteriormente. Oraciones de salida, pues es el print. De nuevo, print es una función built-in, aparece en violeta. Fíjense que las cadenas el print puede tener muchos argumentos. El input puede tener ninguno o uno. El print puede tener más de uno, muchos. En este caso es una cadena de caracteres que recuerden que va entre comillas o entre apóstrofes, y esta es la cadena de caracteres. Las cadenas de caracteres las van a ver en verde, ¿no? Y las palabras violeta son funciones built-in. Así que ya vamos viendo funciones built-in en violeta, las cadenas de caracteres en verde, y también vamos a ver las palabras reservadas en amarillo. Aquí están las oraciones de asignación. El formato de la oración de asignación es el siguiente. Usted tiene que tener una variable en el lado izquierdo y una expresión en el lado derecho. Por ejemplo, aquí a la edad le asignamos el valor de 21. En este caso, 21 es una variable de tipo entera. Podemos asignarle nombre. A Juan del Pueblo se lo asignamos a nombre. Esto debería ser, fíjense que es una asignación. Lo que está a la derecha se le asigna a la variable que está a la izquierda. ¿Sí? Aquí, fíjense que puede ser, esta es de variables de tipo entero, esta variable nombre sería de tipo string o cadena de caracteres, la variable longitud sería de tipo float, ¿no? Decimal, o puede ser una expresión como esta, perímetro igual, etc. Fíjense que aquí hay varios operadores, el de asignación, el de multiplicación y el de suma. Primero hay que hacer la suma por los paréntesis, después la multiplicación, y el último que se hace es la asignación. ¿Okay? ¿Sí? Claro, cuando lleguemos a esta oración, se supone que ancho y largo ya tengan valores asignados, porque si no nos va a dar un error de que no se han definido esas variables. Fíjense qué curioso que aquí podemos hacer lo siguiente. Si usted quiere inicializar A, B y C a 0, puede hacerlo de esta manera, en lugar de tener que hacer A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0. Esto, usted dice, bueno, ¿y cómo trabaja el signo de igual, la operación de asignación? Pues se asocia de derecha a izquierda. Normalmente es de izquierda a derecha, pero este operador de asignación es de derecha a izquierda. Así que ¿esto qué haría? Empieza a la derecha, le asigna a C, le asigna 0, C devuelve 0 a B, B recibe 0 y se lo devuelve a A recibe 0 y lo devuelve, pero no hay nadie que lo reciba acá. Así que a fin de cuentas todas terminan con el A, B y C terminan con el valor de 0. Esto es muy interesante también. Aquí usted lo que está haciendo es que el valor de C, se le pasa a A y el de D se le pasa a B. Naturalmente, aquí deben estar definidos los valores de B y D, si no, no va a poder asignarle nada a A y a C. De otra parte, miren qué interesante esto, ¿no? Parece un poco como la ley conmutativa. Aquí lo que es, cuando usted quiere intercambiar el valor de A y el de B, lo puede hacer en una sola oración. Por ejemplo, si A es 5 y B es 7, naturalmente A y B tienen que tener valores antes de llegar a esta asignación. Entonces, si A era 5 y B es 7, cuando se termine, pues recuerden que funciona hacia la izquierda, si A es 5 y B es 7, entonces A terminará siendo 7 y B terminará siendo 5. Lo que no podemos hacer es invertir esto. Por ejemplo, yo no puedo decir 2.54 igual a longitud, porque 2.54 no es una variable, no es un lugar de memoria. Recuerden que las variables representan lugar de memoria.
Así que es importante que siempre a la izquierda de la oración de asignación tiene que haber una variable, no puede haber otra cosa. ¿Bien? Y recuerden que no podemos comparar el operador de asignación, que es este, con el operador de igualdad matemática, que es dos signos de igualdad uno detrás del otro. Bien, la oración de control, aquí tienen lo que es una selección o decisión. Aquí asumimos que edad tiene algún valor y fíjense lo que hacemos. Miren las palabras reservadas if y else, fíjense en los dos puntos y los dos puntos, ¿no? Aquí chequeamos, edad se supone que tenga un valor, cotejamos si es mayor o igual. Fíjense que aquí no podemos escribir con matemática mayor o igual, sino tienen que ser dos símbolos y no puede haber espacio en blanco. Aquí sí puede haber un espacio en blanco, no hay problema. If edad es mayor o igual a 18, pues si esto es cierto, el if, esta es la sintaxis, la semántica es, si esto es cierto, se ejecuta esto, pero no se ejecuta el else. Por ejemplo, si le da 18, esto es cierto, se hace se puede votar, no hacer else. Si le da mayor de 18, esto es cierto, también se ejecuta pero este no. Si le da fuera, por ejemplo, 17, esto sería falso, así que no se hace el if, pero se hace el else. Así que esto, la semántica es, se evalúa este primero, si es cierto se hace eso y se salta este, si es falso se salta este y se hace eso, o sea que se hace solamente uno de los dos, no se pueden hacer los dos, exactamente uno de los dos. Aquí hay una sola oración en el if y en el else, pero pudiera haber más de uno. Fíjense que hay una indentación con sangrado y eso es muy importante. Recuerden, aquí no puede haber blanco, aquí sí puede haber blanco, aquí también y aquí también para mejorar la legibilidad. Aquí tiene que haber los dos puntos para que Python, los dos puntos le indican a Python que tiene que indentar o sangrar para que lo que aparezca aquí, las oraciones que aparezcan aquí, se ejecuten cuando esto sea cierto. El else también tiene que tener dos puntos para que se indente también. ¿Sí? Recuerden que las palabras en amarillo son palabras reservadas. Esto es un ejemplo de una selección o decisión. Veamos una repetición. Miren, esto es un ejemplo muy sencillo. Muchas veces, por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene un programa que quiere leer el peso de una persona. Pues usted dice, usted quiere cotejar que ese peso no sea negativo o cero, porque las personas no pueden tener un peso de cero ni negativo. Así que aquí tenemos esta es la oración, que es una oración de qué tipo? De entrada. Tenemos nuestro input primero. Recuerden que el int, aquí hay dos funciones, int y input. El int no se hace primero, se hace el input porque está más adentro. Así que en la pantalla va a aparecer ingrese su peso. Si por ejemplo en el peso escribiéramos 150 libras, el input lo que va a leer no es el número 150, lo que va a leer es la cadena de caracteres 150. Por lo tanto, si queremos usar ese peso posteriormente, tenemos que convertirlo entero. Lo pudimos convertir a float también, pero lo voy a convertir entero. Así que recuerden que el orden no es int y después input. El orden es input, por lo que está entre paréntesis primero, después int. Aquí es que viene la repetición. El while es la palabra reservada, también hay for, pero vamos a usar while aquí. Y hacemos lo siguiente, mientras peso sea menor o igual a 0.0, de nuevo los dos puntos de indentación, ¿qué vamos a hacer? Escribimos, error debe ser mayor o igual a 0 y volvemos a perder el peso nuevamente. Fíjense que esto lo que hace es evitar que la persona ponga un peso negativo. Si la persona pone 150, por ejemplo, de peso, esto va a ser que falso, por lo tanto nos saltamos esto. Fíjense la indentación, ¿no? Ahora, si la persona pone negativo 25, esto va a ser cierto, entonces va a ser el print, va a pedir una vez nuevamente el peso y va a volver a cotejar el peso. Así que este ciclo se va a repetir mientras el peso que esté ingresando el usuario sea negativo 0. Cuando sea mayor de 0, esto va a ser falso y va a salir. Ese es un ejemplo de la oración de repetición. También hay otra palabra reservada que es el for. Más adelante veremos la diferencia entre el while y el for. Muy bien, los subprogramas en Python se implementan usando funciones. Las funciones hay que hacer dos cosas con las funciones. Hay que definirlas y hay que invocarlas. Las definiciones de las funciones se hacen una sola vez y las invocaciones o las llamadas a las funciones se hacen tantas veces como usted crea necesario. Muy bien. Okay. Aquí tenemos un ejemplo de la definición de una función y de una posible invocación. Fíjense que empieza con la palabra def, reservada,
Perímetro es el nombre que se le da a la función. Usted le puede poner el que usted quiera, perímetro, calcular perímetro, etc. Entre paréntesis, vean lo que se llaman los parámetros, que es la información que la función necesita. En este caso, la función necesita dos datos, ¿no? Uno es el ancho del rectángulo, asumamos que es el perímetro de un rectángulo, y otro es el largo. Así que noten la sintaxis. Def, nombre, los parámetros de la función, y dos puntos, porque de nuevo vamos a intentar. Aquí, lo primero que se hace es calcular el perímetro, así que usamos una variable aquí, perímetro, del rectángulo, y esto ya la conocemos en la fórmula, 2.0 por width más length. Por eso que estos valores son los que recibe la función, y se calcula, y entonces ese valor se devuelve. ¿Se devuelve a quién? Se devuelve al programa al programa principal, vamos a decir, que invocó a esa función. Así que fíjense que este es el def y el return. Ya hablaremos sobre eso. Pero definirla, la definimos una sola vez, pero eso no indica que haya sido invocada. Hay que invocarla, si no es como si no existiera, ¿no? Para invocarla, pues podemos usar una oración de asignación, perímetro igual a perímetro, ancho y largo. Fíjense que el nombre de la función aquí, cuando se invoca, tiene que ser igual al nombre que se le dio acá. Y estos dos valores, que se llaman los argumentos, estos son los valores reales que usted le va a enviar. Así que, por ejemplo, si el ancho era 5 y el largo era 7, cuando usted invoca esa función, width va a ser 5, va a recibir el valor de ancho, y length va a ser 7, va a recibir el valor de largo. Se va a calcular aquí 5 más 7, que es 12 por 2, 24, y nos va a dar un valor de 24, y ese valor lo va a recibir esta variable perímetro. Así que esa básicamente es lo que es un subprograma. Ya estaremos hablando más en detalle de esto. Muy bien, repasando, hemos discutido conceptos como programa de computadora, lenguaje de programación, sintaxis y semántica de un lenguaje, las oraciones de un lenguaje, los tipos de oraciones de Python, las oraciones de entrada o input, de salida o output, la asignación, que tiene el símbolo de asignación, y las oraciones de control, que vimos que eran las oraciones de selección o decisión, de repetición y subprograma. Las estructuras básicas de flujo de control, ya bien sea en un algoritmo o en un programa, son secuencia, selección o decisión, repetición y subprograma. Para la selección o decisión, Python nos da el if-else y el if-else. Para repetición tenemos dos herramientas, while y for, y para subprograma el def. Y recuerden que los subprogramas o funciones en Python hay que definirlas y después invocarlas. Muy bien, pues entonces hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo.